continuar con algunos ejemplos de este capítulo, miren. Y bueno, aquí dice que en un gas en condiciones estándar, ¿cuánto mide una arista de un cubo que contiene tantas moléculas como personas hay en la Tierra? Unas 6 por 10 a la 9. Entonces, bueno, las condiciones de presión, temperatura, presión estándar, creo que habíamos dicho un ATM y 0 grados, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tenemos la temperatura y la presión. De ahí, dice que hay tantas moléculas como personas. Entonces ahí ya nos están dando el valor de N y nos dicen que es 6 por 10 a la 9. Entonces esas moléculas, recuerden que la cantidad N, aquí creo que lo habíamos comentado, se puede escribir en términos del número de moles y el número de Avogadro. Bueno, con este podemos saber nosotros la cantidad de moles que hay, ¿ve? Y ya con la cantidad de moles podemos ver, por ejemplo, aquí con N podemos saber la cantidad de moles. Con la ecuación de gases ideales tenemos la presión, tenemos la temperatura, tenemos los moles, podemos saber el volumen. Y como es un cubo, podemos saber entonces la arista o la longitud. Es más o menos así, miren. Bueno, entonces N, la cantidad de moles sería esto. Sería 6 por 10 a la 9 dividido por 6.022 por 10 a la 23. Entonces, si me avisan cuánto da eso, y este estaría en unidades de moles. 9.96 por 10 a la menos 6, digo. A la menos 15. A la menos 15. Ok. Bueno, entonces ya tenemos los moles. Vamos a usar la ecuación de gases ideales, PV igual a nRT. Entonces, para el volumen sería esta expresión. Ya tienen los moles, 9.96 por 10 a la menos 15. R, que como está en ATM el otro, lo podemos trabajar en 0.0821. Este es litros ATM sobre mol Kelvin. No, pero creo que sale mejor escribirlo en el otro para que quede en metros cúbicos. Yo voy a usar 8.314. La temperatura sería 273 porque está sumando 0, ¿verdad? Y la presión la voy a poner en pascal, 1.013 por 10 a la 5. Pues 1.03. No, creo que es 3. Bueno, pues de esa manera ya queda en metros cúbicos. Entonces calculemos cuánto sería el volumen. Y estaría entonces en unidades de metro cúbico. Menos 16. Ok, entonces sería la menos 16. Y bueno, aquí como están hablando de un cubo, entonces sería el volumen igual a L a la 3. Entonces la raíz cúbica de eso va a ser la longitud. Entonces ese sería cuánto mide una arista. Averigüemos cuánto es la raíz cúbica. .064 por 10 a la menos 6. 0.64. Bueno, entonces creo que ahí estamos. Este eran los moles, Joule sobre mol Kelvin, y la presión 1.03. Bueno, no sé si les da así a los demás.
Bueno, entonces así lo dejamos. Voy a agregar otro. Vamos a ver aquí. Bueno, aquí dice un deuterón es el núcleo de un isótopo de hidrógeno y consiste en un protón y un neutrón. El plasma de deuterones en un reactor de fusión nuclear debe calentarse a cerca de 300 millones de Kelvin. Calcule la rapidez media cuadrática de los deuterones. Es una fracción apreciable en la rapidez de la luz, dice. Y nos dan que C es igual a 3 por 10 a la 8. Bueno, ese valor lo determinan del modelo de cinético molecular, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablaban del momento lineal, de la presión? Y luego entonces hacían una relación con ese valor cuadrático medio, miren, que es casi como ahí lo que mencionan es como hacer un promedio de todas las componentes. Entonces, de ahí sacan la relación que las componentes son iguales y entonces el BRMS es ese valor. Entonces, si ustedes notan aquí, nos dicen que pues en el caso de la energía cinética, miren, aquí creo que le puse acá, la energía cinética es 3 medios de nRT, ¿verdad? Entonces, aquí creo que este es por una molécula, ¿no? Pero creo que al final lo que hacen es igualar eso. No, es decir, K en este caso sería la constante, ¿va? El 1 medio se cancela y queda el 3KT sobre M, como la rapidez, el cuadrado, ¿verdad? Pero el valor ese de la raíz es el valor cuadrático medio que le llaman ahí. Entonces, pero creo que por acá tenemos la formulita ya definida. Bueno, es esa, ¿verdad? Al final la voy a escribir. El BRMS sería la raíz de 3 por RT sobre M. Aquí ya hemos cambiado un poco de la fórmula, ¿verdad? Porque el K en este caso es R sobre NA, pero aquí tenemos que va a dividir lo que es el M. Entonces tenemos M por NA. Desde ahí podemos nosotros llegar al peso molecular. Y bueno, entonces la masa, en este caso nosotros la podemos describir con los moles y el peso molecular. Y el número de moléculas con la cantidad de moles y el número de Avogadro, lo que hemos estado usando. Bueno, aquí le piden si esto es una fracción apreciable. La temperatura ya nos dan ese dato. El R es una constante, entonces básicamente sería utilizar, por ejemplo, el valor del peso, ¿verdad? Entonces miren que en este caso tenemos que hay un protón y un neutrón. Entonces, para el caso del protón, lo vamos a poner aquí para tener el dato. Para la masa del protón, creo que aquí está. Protón hablamos. Entonces tenemos 1.6 por 10, no es la carga, 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿verdad? Y el otro sería entonces ya para el neutrón. Entonces tendríamos aquí 1.674, pero por 10 a la menos 27, 1.675.
Bueno, esto sería la masa del neutrón y el otro, ¿no? Es decir, que nosotros podemos escribirlo con el peso molecular o también, como estábamos mencionando aquí, con la masa del objeto. O sea que 3, la constante de Boltzmann por T entre M, la raíz de eso se puede escribir el valor cuadrático medio. Entonces, este total hay que averiguarlo. Entonces, aquí tendrían que sumar esa cantidad. Y de ahí pues ya tendríamos lo demás. La constante de Boltzmann sería 1.38 por 10 a la menos 23. Ese resulta de dividir 8,314 entre el número de Avogadro. Entonces, ¿cuánto nos da la masa total? Bueno, entonces ahí tenemos ya el valor de la masa, miren. Y entonces vamos a usar esta relación, no la anterior, sino mejor esta, en la que tenemos la constante T y la masa. Entonces, tendríamos 3 por 1,38 por 10 a la menos 23. La temperatura dice que es 300 millones. Y la masa sería 3.345 por 10 a la menos 27. Y todo esto la raíz. Entonces calculen ese y sería ya la primera parte, ¿verdad? Ya conociendo ese número, podemos saber la fracción al dividir por el valor de la rapidez de la luz. Pero ocupamos el primer número. Bueno, entonces voy a agregarlo aquí, miren. A ver, aquí creo que alguien... No. Entonces a la 1/2, que le puede poner la raíz, ¿vale? Le voy a poner mejor así. Entonces 3.345 por 10 a la menos 27, 3 por 1.38 por 10 a la menos 23 y 300. Bueno, entonces tenemos ese valor, miren, 1.93, digamos, por 10, 3,6, por 10 a la 6 parece. Y ese 1.93 por 10 a la 6, vamos a dividirlo porque lo que pregunta es si es una fracción apreciable de la luz, ¿va? Ahí es bien subjetivo, ¿va? Pero, por ejemplo, si nos diera 5%, 6%, no es un valor tan apreciable. Aquí usted puede ver que estamos hablando de
Pues el 60.64%, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que si lo pongo en porcentaje, es el 0.64% del valor. Entonces, no es tan apreciable, ¿verdad? Tal vez de 80 para arriba todavía se podría decir. Bueno, entonces no va. Si es una fracción apreciable, no es menos del 1%, estamos bien. Ahora dice qué temperatura tendría el plasma si la rapidez de los deuterones fuera igual a 0.10 C. Entonces imagínense que a 300 millones es 0.64, con lo que se moverían esas moléculas. Ahora le dicen 0.10 C, que es 0.10 por 3 por 10 a la 8. Aquí vamos entonces a despejar la fórmula, ¿verdad? Entonces vamos a elevar este al cuadrado y vamos a dividir, bueno, la masa aquí, miren, y el 3KB. Y aquí ya vamos a tener la temperatura en Kelvin. Entonces sería este al cuadrado, hay una división, 3 por 1. Te lo voy a copiar, miren. ¿Verdad? Aquí sería 0.1 por 3 por 10 a la 8. Y la masa, que creo que era esta. Estamos hablando de 7.27 por 10 a la 10 Kelvin. A esa temperatura debería estar para moverse a 0.10 la rapidez de la luz. Bueno, creo que ahí está todo. De recipientes perfectamente rígidos contienen cada uno n moles de gas ideal. Uno de ellos es hidrógeno y el otro es neón. Si se requieren 300 joules de calor para aumentar la temperatura del hidrógeno en 2.5 grados, ¿en cuántos grados elevará la misma cantidad de calor la temperatura del neón? La parte más importante de notar, ¿va? Que es calorimetría y que es a volumen constante para ambos, para el helio y para el hidrógeno y el neón. Entonces, lo que le están diciendo es que se le va a suministrar la misma cantidad de energía a ambos, ¿verdad? Entonces dice en cuántos grados aumentará la situación esta, ¿verdad? Entonces, miren que se van a suministrar 300 joules de calor para aumentar, dice, la temperatura del hidrógeno. Y dice que cada uno tiene la misma cantidad de moles. Entonces vamos a cancelar este de aquí, miren. Y podríamos colocar el Cb del helio y del hidrógeno y el del neón. También podría hacerse así, como ya tenemos alguna información del hidrógeno, usted viene y dice, bueno, aquí tengo 300 joules y se va a aumentar en 2.5, tengo un valor n, ¿verdad? Ese va a ser un número para nosotros. Y aquí tendríamos entonces 2.5. Recuerden que el cambio de temperatura en grados centígrados es el mismo en Kelvin. Es decir, que si a usted le hablan de cambios de temperatura, si es en centígrados, es lo mismo en Kelvin, no cambia nada, ¿verdad? Entonces aquí por eso ponemos 2.5, ya es Kelvin. Entonces al dividir esto tenemos que n, si quieren así, ¿verdad? Sería pues 300 entre 2.5 Cb. Una forma. Ok, ahora ese podríamos trabajarlo acá, pero miren que nos están diciendo que es la misma cantidad de energía. Entonces podríamos decir 300 igual a 300 sobre 2.5 Cb, en este caso del hidrógeno, por el delta T, que en este caso sería para... ¿Qué fregadera
con el neón. Entonces, bueno, ustedes notan que aquí se cancela este y creo que no copié el calor específico molar del neón. Bueno, entonces ya despejando, ustedes notan que sería 2.5 Cb del hidrógeno sobre Cb de este. Bueno, aclaro que desde acá se pudo hacer, solo que tal vez lo trabajamos más algebraico, ¿no? Pero desde aquí, miren, como los calores son iguales, se cancelaba N y los Cb son diferentes. ¿Por qué serían diferentes? ¿Por qué no se podrían cancelar, por decir así? Son gases distintos. Sí, pero en general, Era porque, bueno, decía que uno era diatómico y el otro es monotómico. sí, entonces esa es más que todo la razón. Entonces, en los monoatómicos, nosotros tenemos que eso es 3 medios de R. Y en el diatómico tenemos que es 5 medios de R. Entonces ya tenemos aquí los valores, miren, por lo menos en Joule sobre mol Kelvin. Entonces la razón es esa que dijo el compañero al final, ¿va? Que es porque son monoatómicos y diatómicos. Entonces aquí tenemos 2.5 para el H2 que es diatómico, sería 20.42, dice ahí, un valor más exacto, ¿va? En nuestro caso, pues bastaría, por ejemplo, componerlo de esta manera y el otro de esta forma. Pero si ustedes se manejan esos datos, lo pueden sustituir, ¿verdad? Pero ya digamos, en el caso de una evaluación, esto no va a estar en el examen y si usted se le olvida, pues es mejor solo saberse estos que son más fáciles de recordar. Entonces, la sugerencia sería, mejor use eso, ¿verdad? Como una aproximación. Bueno, aquí queda 5/3, miren, después de cancelar todo eso. Y nos da 4.17 grados. O Kelvin, como quiera decirlo.